Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los misterios y las sorpresas del mundo del espectáculo. Hoy estoy absolutamente emocionado y, debo confesar, un poco en shock, porque vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco y, créanme, a nivel internacional también. Sí, estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les voy a contar les va a dejar boquiabiertos. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras primicias. Comencemos esta montaña rusa de emociones. Imaginen esto, el 30 de noviembre de 2025. Un día que hasta hace muy poco pensábamos que sería como cualquier otro. Pero de repente las redes sociales explotaron, los titulares de los medios digitales se tiñeron de un color inesperado y los foros de fans se inundaron de mensajes de incredulidad, emoción y por supuesto, un montón de preguntas. ¿Qué pasó? Pues bien, resulta que dos de los nombres más rutilantes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir, quienes ya nos regalaron momentos inolvidables en la serie Erkenci Kuş, y que para muchos eran la pareja ideal, han vuelto a cruzar sus caminos de una manera que nadie se esperaba. Y no estoy hablando de un reencuentro casual en un evento o de un simple saludo en Instagram. Estoy hablando de algo mucho más grande, algo que podría redefinir sus carreras individuales y, quién sabe, quizás hasta sus vidas. Por años después de Erkenci Kuş, los fans soñaron con una reconciliación, con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y aunque ambos han tenido sus caminos, sus proyectos, sus relaciones, la chispa de la esperanza para muchos nunca se apagó. Y ahora, ¡boom! La noticia cae como un rayo. Resulta que Can Yaman y Demet Özdemir han decidido unir fuerzas para un proyecto cinematográfico que promete ser épico. Y no es un drama romántico más. Estamos hablando de una producción ambiciosa, con un presupuesto considerable, que se está filmando en locaciones exóticas y que, según los primeros rumores, no tiene nada que ver con el género que los catapultó a la fama. Se habla de acción, de suspense, de un giro completamente inesperado en sus interpretaciones. Esto es lo que están diciendo las filtraciones. Imaginen a Can Yaman, ese torbellino de carisma y físico imponente, en un rol que requiera más que solo sonrisas y miradas intensas. Y a Demet Özdemir, esa actriz con una dulzura cautivadora pero también con una fuerza interior que ha demostrado en cada uno de sus personajes, enfrentando desafíos completamente nuevos. La química entre ellos, que ya demostraron que era innegable, se pondrá a prueba en un contexto diferente, en una narrativa que busca explorar facetas de sus talentos que quizás hasta ahora no habíamos visto en su máximo esplendor. La conexión que nació en los platós de Erkenci Kuş no era solo la de dos actores interpretando a personajes enamorados, había una chispa palpable, una energía que trascendía la pantalla y que cautivó a millones. Ver esa misma química, esa complicidad, transportada a un universo de adrenalina y misterio, es algo que las mentes creativas de este proyecto parecen haber sabido capitalizar. Pero, ¿qué sabemos realmente de este proyecto? Bueno, la información oficial es escasa, como suele ocurrir con las grandes producciones para generar expectación. Sin embargo, los rumores son jugosos y vienen de fuentes bastante confiables dentro de la industria. Se dice que la película lleva por título provisional *Resonancia Oscura, y que la trama se centra en dos agentes secretos que tras una misión fallida que los separó hace años, se ven obligados a reencontrarse para desmantelar una red criminal internacional. Sí, han oído bien. Acción, espionaje, romance sutil y peligro constante. Se imaginan a Can Yaman como un agente de campo rudo, con una capacidad camaleónica para infiltrarse y un pasado turbulento que lo persigue. Y a Demet Özdemir, no como la ingenua protagonista de comedia romántica, sino como una experta en infiltración con una mente maestra, capaz de descifrar enigmas y de enfrentarse a peligros inimaginables, quizás con un toque de femme fatale o de antiheroína calculadoramente encantadora. Yo ya me estoy imaginando las escenas de acción, las persecuciones a toda velocidad por calles exóticas, los diálogos llenos de tensión y dobles sentidos, las miradas que prometen tanto como ocultan, esto va a ser de otro nivel. La audacia de cambiar de registro tan radicalmente es lo que más intriga. ¿Podrán convencer al público de que son capaces de encarnar estos nuevos roles con la misma maestría con la que conquistaron los corazones en su anterior trabajo? Por los indicios, la respuesta parece ser un rotundo sí. Las primeras imágenes del rodaje que han logrado colarse en Internet son simplemente espectaculares.
Se ven a Khan y Demet en escenarios que parecen sacados de una película de Hollywood, con vestuarios que denotan un cuidado extremo en los detalles, desde trajes elegantes y sofisticados hasta atuendos de camuflaje y equipo táctico. Se rumorea que parte del rodaje ha tenido lugar en ciudades como Estambul, París y alguna remota isla del Mediterráneo, lo que sugiere una escala global para esta producción. Y lo más sorprendente es la conexión que parece haber entre ellos en estas tomas. Aunque se trata de trabajo, la familiaridad, la complicidad que transmiten, es algo que inevitablemente nos recuerda a Erkenzicus, pero elevado, más maduro, más intenso. Las fotos que circulan muestran miradas de complicidad entre toma y toma, sonrisas compartidas ante un gag en el set, o momentos de concentración previa a una escena de acción. Los fans, por supuesto, han analizado cada fotograma, cada gesto, buscando pistas y confirmaciones de que quizás esta colaboración profesional signifique algo más. Y aunque debemos ser cautelosos con las especulaciones sobre una posible relación sentimental, es difícil no sentir esa pequeña esperanza que reside en el corazón de cada seguidor, alimentada por la inolvidable química que proyectaron. Hablemos un poco más de la sinergia que existe entre ellos. En Erkenzicus, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el motor principal de la serie. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que complementaban sus personajes, crearon una conexión con el público que rara vez se ve. Era esa mezcla perfecta de comedia romántica, de drama juvenil y de momentos realmente tiernos que hicieron suspirar a medio mundo. La espontaneidad con la que parecían interactuar, la naturalidad de sus conversaciones, la forma en que sus gestos parecían hablar un lenguaje propio, todo ello contribuyó a crear una magia difícil de replicar. Verlos ahora en un thriller de acción con roles que demandan una intensidad diferente, es un desafío que, si lo superan con creces, podría ser el trampolín hacia una nueva etapa en sus carreras. Imaginen la versatilidad que demostrarían. Khan, que ya ha explorado otros géneros con éxito, pero quizás no con este nivel de complejidad en la acción, donde se espera un físico más atlético y una entrega total en las escenas de riesgo. Y Demet, que ha demostrado su talento dramático en producciones como Dodunep Kaderindir, pero ahora enfrentando un rol que podría requerir una destreza actoral distinta, quizás de femme fatale o de agente aguerrida con una mente analítica y fría. Este cambio de registro es un riesgo calculado, pero uno que promete recompensas artísticas significativas. Además, este proyecto no es una producción cualquiera. Se rumorea que detrás de cámaras hay un equipo de producción internacional de primer nivel, con directores y guionistas que han trabajado en éxitos de taquilla de Hollywood y en series que han marcado tendencia a nivel global. Esto eleva las expectativas a un nivel estratosférico. No se trata solo de satisfacer a los fans de Erkenzicus, sino de conquistar nuevas audiencias, de demostrar que el talento turco tiene la capacidad de competir en la escena mundial con producciones de alta calidad, tanto en narrativa como en factura técnica. La inversión en efectos especiales, coreografías de acción y localizaciones de ensueño, todo apunta a que esta película aspira a ser un blockbuster internacional. La inclusión de nombres reconocidos a nivel mundial en el equipo de dirección y producción sugiere un ambicioso plan para que esta cinta no solo sea un éxito en Turquía, sino que pueda ser distribuida y promocionada en mercados tan competitivos como Estados Unidos, Europa y Asia. Las reacciones en las redes sociales han sido un torbellino. Por un lado, la alegría y la euforia de los fans que ven cumplido un viejo anhelo, ver a Khan y Demet juntos de nuevo, y además en un proyecto tan prometedor. Los hashtags relacionados con ambos nombres y con el título provisional de la película no han dejado de ser tendencia desde que la noticia comenzó a filtrarse. Comentarios llenos de emoción, gifs y memes celebrando la unión, y mensajes de apoyo incondicional inundan las plataformas. Por otro lado, también hay una dosis de escepticismo saludable, de aquellos que temen que la presión y las expectativas puedan jugar en contra de la pareja. ¿Podrán superar la sombra de Erkenzicus y convencer al público de que son capaces de brillar en un género tan diferente? Y no faltan los que ya están teorizando sobre una posible relación sentimental fuera de cámaras, alimentados por la histórica conexión que han tenido y la intensidad de su reencuentro profesional. Es natural, la imaginación vuela alto cuando se trata de estrellas tan queridas y con una química tan evidente. Es importante recordar que hasta el momento, todo lo que rodea a este proyecto es información no confirmada oficialmente en su totalidad. Sin embargo, la magnitud de los rumores, las filtraciones de imágenes del set y la participación de nombres tan relevantes en la industria turca, junto con la discreción estratégica que rodea a las producciones de alto perfil, hacen que sea muy probable que esta noticia sea mucho más que un simple rumor.
Estamos hablando de un movimiento estratégico en sus carreras, de una apuesta fuerte por parte de sus agencias y productoras, que podría ser un antes y un después. Si todo sale según lo planeado, esta película podría catapultarlos a un nuevo nivel de reconocimiento internacional. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto para el futuro de Can Yaman y de Meth Özdemir como artistas individuales? ¿Y será esta colaboración un punto de inflexión para la industria turca en su proyección internacional? Todo parece indicar que sí. Si esta película logra el éxito que se espera, no solo consolidará sus carreras a nivel global, sino que también abrirá puertas a más producciones de este calibre para talento turco, demostrando que las historias y los actores de Turquía tienen el potencial de competir en la escena mundial con producciones de alta calidad y géneros diversos. La capacidad de una película turca de arrasar en taquillas internacionales, de ser nominada a premios importantes, o de generar un fenómeno de culto similar al de otras producciones extranjeras exitosas, sería un hito para la industria cinematográfica de Turquía. Ya hemos visto a Can Yaman con proyectos en Italia, explorando su popularidad en otros mercados y participando en producciones locales. Y Meth Özdemir también ha estado activa en diversas producciones que han tenido buena acogida en Turquía y en algunas regiones del extranjero. Pero esta película, por lo que se insinúa, tiene el potencial de ser un proyecto que trascienda fronteras de una manera mucho más contundente. Una historia con un guión sólido y bien estructurado, una dirección de primer nivel que sepa explotar el potencial de sus actores, y dos protagonistas carismáticos que, a pesar de su juventud, ya tienen una trayectoria impresionante y una base de fans global que los sigue fielmente. La combinación de estos elementos podría ser la receta perfecta para un éxito internacional masivo. Quiero invitarles a que, mientras esperamos más detalles oficiales y la confirmación de todos estos rumores jugosos, se sumerjan en la expectativa. Imaginen las posibilidades. Imaginen las escenas de acción vertiginosas. Imaginen los giros de guión inesperados. ¿Qué tipo de personajes creen que les van a sorprender más? ¿Será Can más rudo y misterioso de lo que esperamos? ¿Será Meth una estratega fría y calculadoramente encantadora? ¿En qué escenas creen que su química brillará con más fuerza, quizás en un momento de peligro mutuo o en una confrontación verbal cargada de tensión? Dejemos volar nuestra imaginación y compartamos nuestras ideas en los comentarios. ¿Qué título les gustaría que tuviera la película? ¿Qué tipo de villanos creen que se enfrentarán? Estoy ansioso por leer sus teorías, sus expectativas y sus predicciones sobre este proyecto que, sin duda, ya ha marcado el 30 de noviembre de 2025 como un día inolvidable en el mundo del entretenimiento. En resumen, la noticia que ha explotado en nuestras pantallas es la confirmación de que Can Yaman y Meth Özdemir, los inolvidables protagonistas de Erkenci-Kuş, han unido fuerzas para un ambicioso proyecto cinematográfico que parece apostar decididamente por el género de acción y suspense. Las primeras imágenes filtradas y los rumores que circulan apuntan a una producción de alto nivel con potencial para conquistar audiencias internacionales, filmada en locaciones exóticas y con un equipo técnico de primer nivel. Este proyecto no solo reaviva la esperanza de verlos juntos de nuevo en pantalla, sino que también podría ser un hito importante en sus carreras individuales, demostrando su versatilidad actoral, y en la proyección del talento turco a nivel mundial, abriendo nuevas puertas para futuras producciones. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, la impactante noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este repaso y de la emoción que ha generado. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes, y estoy deseando ver sus reacciones. No olviden dejarme en los comentarios qué les pareció esta noticia, qué esperan de esta nueva colaboración, qué escenas imaginan y si creen que esta película será un éxito rotundo. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos para que se enteren de esta increíble noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras sorpresas y primicias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.